Hola y bienvenidos a nuestro podcast Medifinanzas. En este espacio exploramos la intersección entre la medicina y las finanzas personales con un enfoque especial en las inversiones y criptomonedas. Creemos que es fundamental entender cómo nuestras decisiones financieras se derivan de nuestra salud física, mental y viceversa. Si eres alguien que está interesado en mejorar su salud financiera y estar al tanto de las últimas tendencias en medicina, inversiones y criptomonedas, este podcast es para ti. Únete a nosotros en este viaje emocionante hacia una vida más saludable y financieramente más sólida. Bienvenidos. Hola, ¿cómo me les va? Espero que se encuentren súper bien. Dios me lo bendiga a todos. Primero que nada, saludar con todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Primero que antes, agradecer. Siempre soy muy agradecido con todos ustedes. Siempre. Muy agradecido porque... ¿Cómo les explico? Hace unos días subí un podcast y casi todos mis compañeros, amigos, familiares me felicitaron. En serio, no soy mucho no soy tan rimbombante ni nada de eso, pero me felicitaron y en serio se los agradezco mucho. Inclusive no me di cuenta, me acuerdo de la película, pero no me había dado cuenta que un amigo me había dicho que yo tengo la misma introducción que la película de Jim Carrey, el show de Truman, cuando se termina la película. Él dice buenos días, buenas tardes y buenas noches en caso de que no los vea. Las cosas así. Pero incluso este podcast ya estaba grabado. No sé por qué se borró, no tengo idea. Al momento de pasarlo a la computadora se borró completamente. De allí, creo que estoy repitiendo mucho esa palabra, así que lo siento mucho. ¿Por qué digo tanto esa palabra? Porque de nuevo quiero agradecer a las personas que me están escuchando. He aumentado un poquito más de seguidores en Spotify, se los agradezco de todo corazón. No tengo la mejor voz del mundo, eso lo tengo clarísimo. No tengo la mejor voz del mundo, pero trato de hacer lo mejor que se pueda. Trato de hacerlo siempre y de todo corazón para que ustedes, las personas que me escuchan, claro, tengan un conocimiento no solamente de finanzas. Por eso ya ahorita dejé a un lado en finanzas, porque medicina es mi fuerte y ahorita estoy haciendo podcast de temas médicos sumamente sencillos. Yo me los estudio, yo me los repaso y yo los leo y yo hago unos resúmenes, por lo cual los resúmenes los subo a podcast. Automáticamente termino el resumen, automáticamente lo subo a podcast. Pero no he estado mucho tiempo activo, ¿sí? No he estado mucho tiempo activo por cuestiones familiares y cosas por el estilo, y cosas personales también. Agradezco también a toda mi familia y a todos, principalmente a mis padres y a todos por apoyarme. Y a mis amigos también, esos locos que siempre están ahí. Ya me han felicitado y trato de hacerlo esto lo más sencillo posible para ustedes, ¿sí? No, en un solo día no se construyó Roma, en un solo día no se construyó la Torre Eiffel, en un solo día no se hicieron grandes monumentos, sino en diferentes días, meses o inclusive años, ¿sí? Entonces damos inicios a este décimo podcast de Medifinanzas. Y comenzamos con el tema de neumonía, ¿sí? Neumonía es un tema que ya muchas personas, si estás en el ámbito médico, has escuchado muchas veces, principalmente en esta época de pandemia, que aún continuamos en la época de pandemia, porque ese virus ya creo que se quedó aquí con nosotros, ya se quedó, así que hay que continuar con la vida. Parece que se quedó como la gripe, como la influenza, como el herpes, como... ¿qué más te puedo decir? Se quedó como el resfriado común, se quedó como todo eso de ahí. Así que hay que continuar nomás, porque la vida sigue. Comenzamos con el significado de neumonía. Esta es una enfermedad inflamatoria del parénquima pulmonar producida por un agente infeccioso, el cual se introduce en el tracto respiratorio inferior por aspiración. Creo que sí han escuchado las pequeñas glotas de Fluger. Cuando comenzó la pandemia, nadie las sabía. Perdón, antes de la pandemia, ya cuando comenzó la pandemia, ahí sí. Las pequeñas gotas de Fluger o microgotas de Fluger son las que nosotros expulsamos por la boca al momento que estamos conversando, así de simple. Y si estamos cerca de otra persona, podemos contagiarle virus o bacterias, ¿sí? Porque la gota de Fluger al momento que ser expulsada por un estornudo es una alta velocidad que viaja por medio de un estornudo. Imagínate
Cuando estemos hablando también es un poca velocidad, pero estamos con una persona cerca de cual estamos conversando. Así que por cualquier mecanismo podemos contagiar a una persona con esta neumonía o esta bacteria, ¿sí? También podemos contagiarnos contagiarnos por medio de la inhalación, por transporte sanguíneo o por una extensión de un lugar continuo. ¿Cuál es la principal etiología según los factores de riesgo del paciente? Hay diferentes tipos de etiología. ¿Qué es etiología? El agente causal de esta enfermedad. Tenemos casi un 90% del Streptococcus pneumoniae, un 80% o 70% de Staphylococcus aureus. Tenemos el 50% de Haemophilus influenzae tipo B, un 40% una Klebsiella pneumoniae. Y desde el 40%, o mejor dicho 30 y 35% para abajo, tenemos los anaerobios, la Coxiella burnetii, la Camidophila psittaci y Rhodococcus X, ¿sí? A ver, y ahora la etiología de neumonía. Bueno, antes de entrar a esta etiología, tenemos que decir que hay dos tipos o tres tipos de clasificación según su origen de contagio. La primera, la más común, que es la neumonía adquirida por la comunidad. Es aquella que ocurre en pacientes que no se han hospitalizado en los últimos 7 días o tienen menos de 48 horas de hospitalización. Repito, neumonía adquirida en la comunidad es aquella que ocurre o se presenta en pacientes que no se han hospitalizado en los últimos 7 días o tienen menos de 48 horas de hospitalización. Neumonía nosocomial es aquella que se presenta en pacientes con más de 48 horas de su ingreso o dentro de las primeras 72 horas del alta médica. ¿Qué significa alta médica? Cuando ya te puedes retirar de la clínica u hospital y te puedes ir a tu casa. Eso es el alta médica. Y tenemos otra asociada a la ventilación mecánica. Es aquella que aparece dentro de las primeras 48 horas del inicio de la intubación o ventilación mecánica. Eso quiere decir que fue producido por una mala asepsia del tubo endotraqueal o del ventilador mecánico, o al momento que ha tenido el virus en las encías, en el paladar, en la orofaringe o nasofaringe, más en la orofaringe. Ahí ha tenido el virus y lo ha movilizado a otro lugar, porque ha introducido el tubo y se lo ha dirigido hacia la tráquea, ¿sí? Y y la bacteria se ha introducido, por lo cual ha causado esta neumonía. Menores de 60 años, su etiología más probable o más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, virus respiratorios y Haemophilus influenzae. Y mayor de 60 años, al menos un 70 u 80% de los pacientes mayores de esta edad tienen una enfermedad preexistente. Y además, la etiología más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, virus respiratorio, Haemophilus influenzae, bacilos gram negativos, aerobios y Staphylococcus aureus. ¿Sí? Ahora, según la presentación clínica, acuérdense que la semiología o los criterios clínicos o una buena historia clínica da un 80 o un 90% del diagnóstico que tiene el paciente, o te orientan. Una buena historia clínica, una buena semiología, una buena ocultación, una buena palpación, una buena percusión, te da un 80 o un 90% del diagnóstico presuntivo que tiene el paciente. Y ese 10 o 20% adicional te lo confirma con los exámenes complementarios. Tenemos que la presentación clínica hay de dos tipos: neumonía atípica y neumonía típica. Neumonía típica se caracteriza por cuadro clínico de comienzo agudo, alteración general,
fiebre alta mayor de 39 grados, escalofríos, dolor costal de carácter priorítico, este es un dolor tipo punzante, tos, ya sea tos con flema, que es la más frecuente, o tos seca, que es muy infrecuente, y dolor abdominal. Al momento de la auscultación se escuchan estertores crepitantes localizados. ¿Qué son los estertores crepitantes localizados o cómo es el sonido? Algo parecido. Agárrate un mechón de pelo y hazlo uno contra otro, como que te estás haciendo un moñito o arrugando cerca del oído, y escucharás eso. Esto de aquí. Eso, no sé si se escuchó bien, espero que sí, pero eso es un estértoro crepitante. Y un examen complementario básico es la radiografía anteroposterior o radiografía estándar de tórax, la cual se observa una condensación lobal que puede tener o no derrame pleural. Ojo con eso es todo. Esa es la principal clínica, la clínica típica de una neumonía, pero la clínica atípica, la que es muy difícil de decir que esta es una neumonía o se puede confundir con cualquier otra enfermedad respiratoria. Tenemos comienzo subagudo, sin afectación al estado general, sin fiebre, o a veces hay febrícula. Una febrícula no es mayor a 37, es de 37 nada más, o 37.5 nada más, hasta ahí. Ya mayor de 37.9 o 38 ya es una fiebre. Hay mialgias, hay tos y cefalea. Mialgias, acuérdense, no había mialgias en una neumonía típica. Acá sí hay. E inclusive cefalea. Puede ser también que haya una neumonía típica, una cefalea. Pero sí se puede. Puede existir otro tipo de síntomas y signos sin afectación a las vías respiratorias. Es decir, que pueden producir otras enfermedades en otros lugares del cuerpo, no solamente en la parte respiratoria. En la ocultación, ¿qué había en la ocultación de la neumonía típica? Estertores crepitantes. Aquí, ¿qué es lo que se escucha? Se escucha roncus o sibilancias. Roncus, por su nombre lo dice, como un ronquido, y sibilancias como al momento de la inspiración, el pulmón se llena de aire, escucha un silbido. Y al momento que vacía, también se escucha un silbido. ¿Sí? Y en la radiografía estándar de tórax se observa un infiltrado intersticial bilateral perihiliar o difuso. Tenemos su perfil histológico, que ya esto es un poco más adentrándose en la parte de histología. Tenemos en neumonía lobar, solamente localizada solamente en un lóbulo. Bronconeumonía localizada en la parte de los bronquios o bronquiolos. Neumonía intersticial localizada en la parte intersticial, la cual se verifica por medio de una radiografía torácica, un infiltrado intersticial bilateral. Y la neumonía, que es la más afectada, la que es ya casi que el pulmón está lleno de flema y por esta flema está causando una gran afectación, es la neumonía necrotizante, que los tejidos ya no están recibiendo sangre ni oxígeno, o también llamado acceso pulmonar. Ya con la palabra acceso ya ustedes se viene a la mente algo que es completamente grave. ¿Sí? El patrón radiológico de una neumonía necrotizante o un acceso pulmonar es la necrosis en zona, lo cual se verifica o se ve en una radiografía estándar de tórax, zonas hiperlucentes en el seno del área condensada. Puede ser un acceso que puede tener una circunferencia o un diámetro de 2 centímetros, localizado en zona de declive. Ya con eso ya te estoy diciendo que es la etapa final de una neumonía. Y uno de los criterios para saber si es un manejo ambulatorio o un manejo hospitalario o inclusive un manejo a unidad de cuidado intensivo, los criterios más básicos o los que tenemos que sabernos de memoria son los criterios del CUR 65. Así han escuchado esto de neumonía, de CUR 65, no solamente en neumonía, sino en otras enfermedades respiratorias. Creo que en EPOC también creo que se utiliza esto. No me acuerdo muy bien.
En el EPOC creo que también se utiliza. ¿Qué es el CUR 65? El primero, con función mental, un glasgow menos de 15, un puntito. Boom, que es el nitrógeno urímico en la sangre. Si tiene más de 7 milimoles por litro o mayor de 20 miligramos por decilitro, un puntito. Si la frecuencia respiratoria es acuérdense, C, confusión mental, U de urea o ácido úrico, nitrógeno úrico, R, respiración, frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, otro puntito. B de blood, de sangre, que esto se lo traduce a presión arterial. Si tiene una presión arterial 90/60, 90 sistólica y 60 diastólica, otro puntito. Y 65 por la edad. Si tiene una persona mayor de 65 años, otro puntito ahí. ¿Cómo lo clasificamos a estos criterios? Si tiene un puntito, es decir, una puntuación de 0 a 1, manejo ambulatorio, tranquilamente a su hogar. Claro que tiene que estar en contacto con su médico de cabecera. Ojo, tiene que estar en contacto con su médico. Por favor, no se automediquen. Cuando tiene 2 puntitos, manejo en el hospital. Ya tiene que estar en consulta externa o un día en hospitalización o 2 días en observación al menos, porque ya tiene 2 puntitos. Puede ser que tenga una confusión mental, un glasgow menos de 15, se encuentra somnoliento o no dice palabras concisas o le falta la respiración. Ya, aumenta. Tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30 o tiene una frecuencia respiratoria de 35. Ya. O ya automáticamente, persona de 80 años de edad con enfermedad cardiovascular persistente, ya por ende tiene 65 años y tiene una enfermedad preexistente, ya automáticamente es un puntito, ya es algo de gravedad. Y el último, que tiene 3 o los 4 puntitos, admisión automáticamente en UCI, unidad de cuidados intensivos. Hay que llevarlo a UCI, ¿sí? Hay otro índice de gravedad de neumonía, pero este es una escala de Fine, que es un poco más grande. Y no se la voy a estar nombrando poco a poco, porque este sí, un puntaje de 30 o 60 o inclusive hasta mayor de 130 puntos, ¿sí? Que se cataloga en factores demográficos, enfermedades preexistentes, examen físico y examen de laboratorio. Ya eso ya es un poco más fuerte, ya. Ahora, no me adentro mucho al tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento es más las personas que tienen más afinidad o trabajan en la parte de salud. Ellos ya tienen que saberlo y ellos ya tienen, bueno, no saberlo así al pie de la letra, pero sí al menos saber lo importante. Y por favor, si tienes uno de estos síntomas o comienza con algo de esto, por favor acude a tu médico, no te automediques, porque la principal enfermedad que vamos a tener en los próximos 10 o 20 años son las bacterias multiresistentes. Las bacterias multiresistentes. Por favor, no te automediques, ¿sí? A ver, daré un tratamiento hacia lo rápido, ¿sí? Una neumonía adquirida en la comunidad, que en la categoría del CUR 65 dice un puntito nomás, que es de ambulatorio, se le da amoxicilina, se le puede dar acitromicina o claritromicina, nada más. No te voy a decir las dosis ni los días, porque eso ya es adentrarte a la parte médica más profunda. Y es preferible que si tienes uno de estos síntomas, o un amigo tiene uno de estos síntomas, o un familiar tuyo tiene uno de estos síntomas, por favor acude al médico, por favor. Si es una neumonía ya con criterio de hospitalización o un criterio de UCI, ya es un poquito más. Una cefalosporina de tercera generación, o una amoxicilina con más ácido clavulánico, o una fluoroquinolona más respiratoria, o una clindamicina, o un imipenem, o un macrólido. Ya, eso ya es tratamiento que ya se deberían saber, ¿sí? Evaluación de la terapia. Si se está realizando un buen tratamiento y está asimilando y está correcto y está mejorando los síntomas, es decir, los síntomas están desapareciendo poco a poco, debe desaparecer la fiebre en un lapso de 48 a 72 horas. En un lapso no mayor a 4 días debe haber mejoría de los síntomas y realizar un estándar de tórax, una anteroposterior de tórax para verificar la evolución del paciente. En ciertos casos, ya si escuchamos estertores crepitantes o estamos en un criterio o en un criterio mayor, que ya sería 3 puntitos. Y en un examen de laboratorio el leucocito está en el normal. Acuérdense que los exámenes de laboratorio
son unos exámenes complementarios, al igual que la radiología. Hay que realizar un examen físico, hay que realizar una buena historia clínica y hay que realizar una buena semiología, ¿sí? Eso hay que realizar bien, ¿sí? De mi parte ha sido todo eso. De nuevo quiero agradecerles por el apoyo de Spotify y Anchor. No sé cómo subir a Apple Podcast o Google Podcast, no tengo idea. Algunos me dicen que hay que pagar una suscripción para subir tu propio podcast, pero bueno, no tengo idea de eso. Pero también te sigo en en Spotify como Medifinanzas. Agradezco mucho su tiempo, que te he quitado estos 20 minutitos para que escuches. Discúlpame mi voz chillona, no tengo la mejor voz de locutor, pero trato de hacer esto de corazón. Quiero que lo entiendas fácilmente porque sé que la medicina es muy complicada. Cada día tienes que estar actualizándote porque cada día hay nuevos exámenes médicos, exámenes de laboratorio, exámenes de las grandes farmacéuticas que sacan nuevos medicamentos para nuestra salud y para las enfermedades. ¿Sí? La medicina es estar estudiando todos los días, no te estanques, ¿sí? Practica, lee, estudia, hay casos clínicos, hay varios webinars, hay certificados de gratis, hay clases gratis, hay podcasts, no hay el mío, sino hay varios podcasts de diferentes influencers médicos que son espectaculares. Entre ellos tenemos Farmacotips, Dr. Rowdy, Dr. Veller, Dr. Negrete, creo que hay uno en México, no me acuerdo, el Mr. Doctor, algo así, no me acuerdo muy bien el nombre de él, pero hay muy buenos influencers, bueno, no lo quiero llamar influencers, pero hay muy buenos doctores o personas que trabajan en la salud, porque también hay podcast de enfermería, hay podcast de licenciados, hay podcast de auxiliares, hay podcast de terapistas respiratorios o físicas, hay podcast inclusive hay podcast de especialistas que son muy buenos. Y de nuevo, muchas gracias por escucharme. Y donde quiera que tú estés y el horario que tú estés escuchándome, te lo agradezco. De mi parte, este ha sido todo. Espero que hayas disfrutado. Vuelvo y repito, disculpa cualquier cosa, mi voz chillona, si me he estado trabando, si me enredo con mis propias palabras, lo siento. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bendiciones. Cuídate mucho. Estamos disponibles en las plataformas de streaming Spotify y Anchor. Encontrarán una pregunta en la parte inferior sobre ¿qué te pareció el episodio del día de hoy? Nos encantaría que nos dejaras tu opinión o temas para tratarlos en un futuro. Esperamos que nos apoyes en nuestro programa. Cuando nos apoyas, nos ayudas a ofrecerte nuestro programa de manera gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y comuniques a tus amigos y amigas sobre nuestro podcast Medifinanzas. Hasta la próxima.